No suelo compartir este tipo de cosas, pero hay algo que me ocurrió el año pasado y que, hasta hoy, me provoca escalofríos con solo recordarlo. Vivo solo en un departamento pequeño en el centro de Monterrey, de esos antiguos, con paredes gruesas y ventanas altas. Siempre he llevado una vida muy ordenada. Trabajo como arquitecto, paso la mayor parte del tiempo en casa, y me gusta el silencio. Por eso elegí este lugar. El edificio es viejo, pero es tranquilo. O mejor dicho, era tranquilo, hasta que el departamento de al lado finalmente fue ocupado después de años vacío. Todo comenzó de forma muy sutil. Algunos golpes en la pared, algo ligero, como si alguien estuviera colgando cuadros o acomodando muebles. Normal, pero lo extraño fue que esos golpes siempre ocurrían a la misma hora. A las 3 de la mañana. Al principio, pensé que era coincidencia. Tal vez la vecina, a quien aún no había visto, tenía horarios diferentes, qué sé yo, alguien que trabaja de noche. Pero la regularidad comenzó a molestarme. No era solo el ruido, era la precisión. 3 golpes, pausa de 5 segundos, otros 3 golpes, siempre igual. Después vinieron los pasos ligeros pero constantes, como si ella estuviera caminando en círculos en la misma habitación durante largos minutos, siempre de madrugada, a veces por casi 1 hora. Me quedaba ahí, acostado en la cama, escuchando ese ir y venir que parecía no tener ningún propósito. No podía ignorarlo. Comencé a dormir con audífonos, lo que ayudaba un poco, pero no resolvía el problema. Los sonidos seguían ahí, un patrón que no podía ignorar, como si fuera a propósito. Lo más extraño fueron los susurros. Eso sí me afectó de verdad. La primera vez fue en una madrugada de martes. Ya estaba medio despierto, molesto por los pasos, cuando escuché un sonido bajo que venía de la pared de la sala. Era un susurro continuo, con una voz femenina. Pero no pude entender lo que decía. Era un idioma que nunca había escuchado. Parecía un tipo de cántico, repetido una y otra vez, con una entonación que me ponía la piel chinita. Me quedé quieto, tratando de entender, pero cuanto más atención prestaba, más extraño sonaba aquello. Traté de ser racional. Pensé en grabar los sonidos, pero siempre olvidaba dejar el celular preparado. Un día hasta fui a tocar a su puerta, pero nadie atendió. Esperé un rato, nada, ningún sonido, ninguna luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había visto a esta mujer, ni en el pasillo, ni en la portería, ni en los buzones. Comencé a prestar más atención, y de hecho, su nombre nunca apareció en la correspondencia. Esto comenzó a molestarme más que los ruidos. Hablé con el portero. Le pregunté si sabía quién era la vecina del 302. Me miró con cara extraña y dijo que ese departamento todavía estaba desocupado. Me quedé sin reacción por algunos segundos, pensando que se había confundido, pero fue claro. Dijo que nadie se había mudado allí, que estaba vacío desde que el último inquilino murió hace unos 2 años. Me fui sintiéndome mal. Esa noche, apenas pude cerrar los ojos. Pasé el día siguiente tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero mi cabeza no podía dejar eso. Decidí volver y observar con más atención. Me quedé en la sala hasta tarde, luz apagada, solo escuchando. Y, como si hubiera sido programado, a las 3 de la mañana en punto, los golpes comenzaron de nuevo. 3 golpes en la pared. Mismo ritmo, misma pausa. Pero esta vez hubo algo más. Después de la segunda secuencia de golpes, escuché una respiración pesada, del otro lado de la pared, como si alguien estuviera recargado allí, muy pegado a la división, respirando profundo, casi jadeando. A partir de ahí, comencé a anotar todo. Hice una tabla con fechas, horarios y sonidos. Me volví casi un paranoico, pero necesitaba entender. Necesitaba confirmar si era cosa de mi cabeza o si realmente estaba escuchando aquello. Llegué a grabar audios, pero en las grabaciones solo se podían oír los pasos y, a veces, los golpes. Los susurros no aparecían, y eso me alteró aún más.
porque juraba que los escuchaba con claridad cuando ocurrían. ¿Cómo podían desaparecer en las grabaciones? Una madrugada, decidí pegar el oído a la pared tan pronto como comenzaron los pasos. Me quedé quieto allí, inmóvil, con el corazón acelerado, escuchando esa caminata lenta, arrastrada, y entonces escuché un susurro muy cercano. Era como si alguien estuviera del otro lado, haciendo eso solo para mí. La voz decía algo parecido a Lima, Lima, siempre en el mismo tono. No parecía español ni inglés. Fui a investigar idiomas extranjeros, hasta lenguas muertas, pero no encontré nada que coincidiera. Y eso me dejó con una sensación horrible, como si aquello no estuviera destinado a ser entendido. Llegué a un punto en que evitaba estar en el departamento por la noche. Comencé a ir a dormir a casa de mi hermano, o pasar la noche trabajando en un café de 24 horas solo para no estar allí a esa hora. Pero siempre que regresaba, incluso de día, sentía un peso extraño. El departamento parecía diferente, como si el aire estuviera más denso. Una vez, al abrir la puerta, sentí un olor fuerte a vela derretida e incienso quemado. Cosas que nunca uso. El olor venía de la pared que separa mi cuarto del de la vecina. No aguanté más y llamé a la administración del edificio. Quería saber quién era la responsable del departamento de al lado, si podían entrar allí, cualquier cosa. La respuesta fue que el inmueble estaba, efectivamente, vacío. Pero lo más bizarro fue que nadie había entrado allí en los últimos meses. La llave del departamento estaba con la inmobiliaria y solo podía usarse con autorización. Me enviaron los registros por correo, confirmando que la puerta no había sido abierta desde octubre. Esto me dejó con la mente dando vueltas. O estaban mintiendo, o había alguien allí dentro que no debería estar. Esa misma noche, tomé valor e intenté mirar por la mirilla de la puerta de la vecina. Me quedé allí, esperando escuchar algún sonido, cualquier señal de vida. Nada. Pero cuando me di la vuelta para entrar de regreso a mi departamento, lo juro por todo, la puerta detrás de mí hizo un clic, como si hubiera sido desbloqueada. No la abrí. No la toqué. Simplemente hizo el sonido de la cerradura girando. Me quedé paralizado por unos buenos segundos. Luego entré a mi depa, cerré todos los seguros y dejé la luz de la sala encendida toda la noche. Al día siguiente, ya no pude estar en paz. Ya no me importaba el trabajo ni los horarios. Mi cabeza estaba completamente enfocada en aquello, tratando de entender qué estaba pasando. Sabía que no era locura, pero tampoco podía explicar nada. Decidí hacer un último intento. Llamé a la inmobiliaria, suplicando que enviaran a alguien para hacer una inspección en el departamento vacío. Me prometieron que vendrían, pero, obviamente, como era de esperarse, no pasó nada. Solo me dijeron que la llave estaba guardada y que el departamento no tenía registros de entrada desde el último inquilino. Entonces, una vez más, por la noche, fui hasta la puerta de la vecina. Esta vez, llevé una linterna y, como si fuera una película de suspenso, me preparé para enfrentar la situación de frente. Puse el oído en la puerta y me quedé allí, escuchando por largos minutos. No escuché nada de inmediato, pero cuando me estaba alejando, noté algo que no había percibido antes. La puerta tenía marcas de rasguños, casi como si alguien estuviera tratando de salir. No era normal, mucho menos en un lugar tan silencioso y aparentemente bien cuidado como mi edificio. Los rasguños eran profundos, como si alguien hubiera usado un objeto puntiagudo para hacer aquello. Mi corazón se aceleró de repente, y no sabía qué hacer con eso. Decidí entonces actuar de una manera más directa. Coloqué un pedazo de cinta adhesiva en la cerradura de la puerta, con la esperanza de ver si sería abierta de alguna forma, o si podría percibir alguna interferencia. Sabía que esto podía ser un paso arriesgado, pero ya estaba tan obsesionado que no me importó. Pasé el resto de la noche completamente despierto, esperando cualquier señal. A las 3 de la mañana, el ruido volvió. Pero esta vez, algo era diferente. No eran solo los golpes y los pasos. Era como si hubiera más personas del otro lado de la pared.
Una conversación en un tono bajo, pero con muchas voces superponiéndose una a la otra. Escuché una risa, algo tan irreconocible, tan fuera de lugar, que mi mente entró en pánico. Ya no pude controlar mi cuerpo. Salí corriendo hacia el pasillo, golpeando la puerta del departamento de al lado, sin pensar en las consecuencias. Pero nuevamente, nadie atendió. Y entonces, ocurrió algo que hasta hoy me atormenta. Cuando regresé a mi departamento con la respiración agitada, traté de abrir la puerta y me di cuenta de que no podía. La llave giraba, pero la puerta no se abría. Estaba cerrada, pero el pestillo estaba suelto, como si alguien hubiera manipulado de adentro hacia afuera. Mi corazón casi se me salió por la boca. Miré hacia un lado y me di cuenta de que la puerta del departamento vecino estaba abierta. No solo abierta, sino completamente desbloqueada. Di un paso vacilante hacia el interior del departamento de al lado. Lo que encontré allí fue algo que hasta hoy no puedo explicar. El lugar estaba vacío, pero las paredes estaban cubiertas de rayas y dibujos. No eran garabatos infantiles, eran formas geométricas repetitivas con marcas profundas, casi como si hubieran sido hechas a la fuerza. Y en el centro de uno de los dibujos, una palabra estaba escrita con algo que parecía sangre. La palabra no tenía ningún sentido. Lima. La misma que había escuchado en los susurros. Di un paso vacilante hacia el interior del departamento de al lado. Lo que encontré allí fue algo que hasta hoy no puedo explicar. El lugar estaba vacío, pero las paredes estaban cubiertas de rayas y dibujos. No eran garabatos infantiles. Eran formas geométricas repetitivas, con marcas profundas, casi como si hubieran sido hechas a la fuerza. Y en el centro de uno de los dibujos, una palabra estaba escrita con algo que parecía sangre. La palabra no tenía ningún sentido. Lima. La misma que había escuchado en los susurros. Lo que más me asustó fue que, debajo de las rayas, había algo aún más extraño. Pequeños montones de velas derretidas, todas esparcidas de forma meticulosa. Algunas todavía estaban parcialmente encendidas, pero el fuego ya se había apagado, dejando un rastro de humo que hacía que el ambiente fuera aún más sofocante. Era como si aquello fuera un tipo de ritual, una especie de mensaje visual. Pero, ¿quién haría esto? Y lo más importante, ¿quién estaba tratando de advertirme? Aquella sensación de pavor fue tan intensa que, por un momento, todo lo que pude hacer fue salir corriendo de ahí. Regresé a mi departamento, todavía con el corazón acelerado, pero la puerta estaba cerrada con llave. No sabía si aquello tenía algún significado, pero estaba claro que las cosas estaban lejos de ser normales. Mi mente estaba hecha pedazos. La idea de que aquello no era solo mi imaginación me consumía. Estaba tratando de darle sentido a algo que no tenía ningún sentido. Esa noche, decidí llamar a la policía. Ya no sabía qué hacer. Necesitaba una explicación, aunque fuera algo completamente irracional. Fui hasta el teléfono, marqué el número y pedí ayuda, explicando todo lo que estaba sucediendo. La respuesta que recibí fue lo último que esperaba escuchar. Nadie ha sido registrado entrando o saliendo de ese departamento, señor. Y de hecho, el inmueble está desocupado desde hace meses. Me pidieron que no me preocupara, pero las cosas no tenían sentido. No eran solo ruidos. Era la presencia de algo más. Algo que no era visible, pero que estaba ahí. Antes de terminar la llamada, algo extraño sucedió. Escuché un ruido fuerte que venía del pasillo. Me levanté, fui hasta la puerta y miré por la mirilla. No vi a nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Pero al mirar más de cerca, noté que el suelo estaba mojado, como si alguien hubiera derramado agua ahí. Y, en ese exacto momento, el ruido de los golpes en la pared regresó. Pero ahora era diferente. No eran solo 3 golpes, eran cientos. Y parecía que la pared estaba temblando con la fuerza de los golpes. Me alejé de la puerta completamente paralizado,
tratando de entender qué estaba pasando. Los golpes eran tan intensos que el sonido parecía venir de dentro de mi propio departamento. El miedo se apoderó de mí y la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Lo que fuera, estaba más cerca que nunca, y cuando los golpes pararon abruptamente, un susurro familiar vino del fondo del pasillo: Lima. La misma palabra que había visto en el departamento de al lado. Fui hasta la ventana, sin saber muy bien qué hacer. Miré hacia la calle allá abajo, pero todo parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. La ciudad de Monterrey estaba ahí, con sus coches pasando, sus luces parpadeando, pero en mi departamento todo estaba paralizado, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Al fondo, todavía escuchaba el eco de los golpes, ahora más suaves pero insistentes, como si estuvieran tratando de alcanzarme, atravesar las paredes, como si todo ahí fuera una gran ilusión y, al mismo tiempo, una realidad aterradora. Y fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente atónito. Allí, del otro lado de la calle, una mujer me estaba observando. Estaba parada, inmóvil, con los ojos fijos en la ventana de mi departamento. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero ella permaneció ahí, sin moverse. Sus ojos no parpadeaban. Estaban fijos, como si ella supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Era la vecina. Estaba seguro de eso, aunque nunca la hubiera visto de cerca. Y la sensación de que ella estaba esperando algo en mí, algo que no debería estar ahí, me dio un escalofrío en la espina dorsal. El pánico se apoderó de mí de inmediato, y di un paso hacia atrás, alejándome de la ventana. Traté de mirar nuevamente, pero ella había desaparecido. Lo que no desapareció fue la sensación de que alguien estaba en mi casa, observando cada movimiento. Eso me dejó aún más confundido. Era como si la vecina estuviera en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo. Como si ella fuera parte de una trama que yo no comprendía, algo más allá de mi capacidad de entender. Intenté dormir, pero la idea de que había algo más en aquella pared, algo que no debería estar ahí, no me dejó en paz. Cerré los ojos, pero cada vez que comenzaba a relajarme, los golpes volvían. Incluso en el silencio más absoluto, resonaban en mi mente. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que era fruto de mi propia paranoia. Estaba obsesionado, y eso me estaba destruyendo lentamente. Necesitaba encontrar respuestas, pero también sentía que cuanto más me acercaba a la verdad, más peligroso se volvía. En medio de la noche, escuché algo nuevo. No eran golpes, ni pasos, ni susurros. Era una risa, bajita, casi inaudible, pero tan clara que me hizo saltar de la cama. La risa venía del departamento de al lado, la misma risa que ya había escuchado antes, pero de una forma más clara ahora, más maliciosa. No aguanté más y corrí hasta la puerta de mi departamento, pero al abrirla, nada. El pasillo estaba vacío. Lo que más me asustó fue que, al mirar hacia la puerta de la vecina, vi que estaba abierta, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrarla. Corrí hasta la puerta del departamento de al lado, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. Cuando puse la mano en la manija, noté algo que no había percibido antes. Estaba caliente. Como si la puerta hubiera sido usada recientemente, como si alguien acabara de salir, pero no había señal de vida ahí. Abrí la puerta con un empujón rápido, con miedo de lo que podría encontrar, pero el departamento estaba vacío. Solo silencio. El aire estaba helado, pero la temperatura del pasillo estaba extrañamente más cálida, como si algo estuviera tratando de atraerme hacia adentro. Todo era tan extraño, pero no podía ignorar las señales. Sabía que algo estaba pasando, algo que ya no podría controlar. Miré hacia la esquina del departamento, donde la raya y el dibujo todavía eran visibles. La palabra Lima seguía ahí, pero parecía haberse vuelto más intensa, como si algo estuviera profundizándose en la pared.
Sentía que me estaba llamando, pero no quería, no podía seguir tras esto. No quería descubrir qué más podría significar aquello. Decidí entonces irme. Ya era hora de salir de ese lugar, pero la sensación de estar siendo observado no me dejó en paz. Mientras recogía mis cosas, un recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. La inmobiliaria me había dicho que el departamento estaba vacío. Pero entonces, ¿por qué todos mis vecinos hablaban de la mujer de la puerta de al lado? Nunca la había visto de cerca, pero el recuerdo de su presencia era tan vívido, tan real, que me hizo cuestionar si todo lo que viví era real o si mi mente simplemente se estaba quebrando. Saqué rápidamente las llaves de mi bolsa y fui hasta la puerta. Cuando la abrí nuevamente, nada. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero los golpes comenzaron a resonar una vez más. Ahora, desde todos los lugares, desde todas las direcciones, como si el edificio entero estuviera pulsando, golpeando al mismo tiempo, sin que pudiera escapar. Cerré los ojos tratando de bloquear el sonido, pero era insoportable. Estaba en mi cabeza, golpeando, golpeando, golpeando. Y entonces, de repente, paró. Un silencio absoluto se apoderó del departamento. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, tratando de procesar lo que estaba pasando. Cuando miré hacia atrás, la puerta de al lado estaba cerrada nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado. La sensación de que estaba siendo vigilado, de que estaba siendo seguido, no se iba. Tenía que salir de ahí, y rápido. Sabía que, si me quedaba un minuto más, perdería la razón. Di la espalda al departamento y corrí hasta las escaleras. La sensación de que aquella mujer todavía estaba ahí, observándome, persiguiéndome, no me dejó en paz. Solo cuando entré al coche y miré por última vez hacia el edificio, es que la percepción finalmente salió a la luz. La vecina nunca existió. Ella no estaba ahí. Yo lo sabía, pero mi mente me había forzado a creer que sí estaba. Lo que sea que haya pasado aquella noche, no lo sé. Nunca más regresé a ese departamento, pero el recuerdo de aquella puerta abierta, de aquella palabra escrita en la pared y de la risa resonando en los pasillos, todavía me persigue. Siempre pensé que, por más que fuera una pasantía voluntaria, trabajar en un hospital psiquiátrico desactivado no tendría tanto misterio. Era solo cuestión de organizar algunos archivos antiguos, ver pacientes que, en su mayoría, estaban bien lejos de la realidad actual. El hospital en San Nicolás llevaba años cerrado, pero el edificio todavía tenía ese olor encerrado de polvo mezclado con un tipo de aire pesado, como si algo, o alguien, todavía viviera allí. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de una forma tan aterradora. La primera vez que entré al sótano para comenzar el trabajo, sentí un escalofrío. El lugar era frío, sin vida, y la iluminación era débil, con esas lámparas de emergencia que parpadeaban de vez en cuando. El olor a humedad era fuerte, pero lo peor era el silencio. Todo parecía estar congelado en el tiempo. Comencé a organizar los archivos, sin esperar mucho más allá de papeles viejos y anotaciones espantosas de diagnósticos antiguos. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. En los registros, vi nombres que nunca habían sido mencionados antes. Pacientes con historias extrañas, muchas de ellas sin explicación, pero lo más perturbador fue la mención constante a una tercera puerta. En los informes, algunos pacientes hablaban de ella como si fuera la razón por la cual habían sido internados. Nadie en los archivos del hospital mencionaba lo que ocurría detrás de esa puerta, pero todos parecían estar de acuerdo en que era un lugar de donde las personas no volvían iguales. Me obsesioné. Algo sobre aquello me inquietaba, pero necesitaba continuar. Necesitaba saber qué estaba pasando allí. Con el tiempo, fui encontrando más detalles perturbadores. Los relatos hablaban de pacientes que decían haber entrado por esa puerta, y la descripción de lo que les pasaba siempre era vaga, pero llena de miedo.
Con cada página que volteaba, mi estómago se apretaba más. Una de las pacientes escribió que la puerta era invisible hasta ser vista por la mente. Otra dijo que, al pasar por ella, sus pensamientos se distorsionaban de una forma que nunca más podía distinguir la realidad. Lo más extraño, sin embargo, era que nadie mencionaba la puerta en los registros formales, como si fuera algo que no podía ser dicho en voz alta. El instinto de curiosidad me consumió. Fui tras más información. Pasé horas investigando, hasta que, una noche, encontré un detalle crucial en uno de los registros. Una frase estaba subrayada, casi como si alguien hubiera intentado esconderla, pero fallado. Decía: la tercera puerta está escondida detrás de la pared de la sala de archivos 13B. En ese momento, supe que tenía que ir allí. Algo me decía que estaba a punto de descubrir algo que jamás debería saber, pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía resistirse. La noche siguiente, regresé al hospital sola. No sé qué me llevó a hacer esto, pero el impulso era demasiado fuerte. Cuando llegué a la sala 13B, el miedo se apoderó de mí, pero no di marcha atrás. Busqué la pared falsa. El lugar estaba silencioso, y casi podía escuchar mi respiración haciendo eco en las sombras. Encontré la grieta. Una leve presión en un punto específico hizo que la pared cediera, revelando un pasillo oscuro y estrecho, como si la propia estructura del hospital estuviera tratando de esconder ese lugar. Una sensación extraña me invadió, como si algo me estuviera observando. Sabía que había cruzado una línea invisible, y no había manera de volver atrás. El pasillo era estrecho. Apenas se podía caminar sin chocar con las paredes húmedas. No podía ver mucho. La luz débil de mi linterna temblaba, como si el propio ambiente se estuviera oponiendo a mí. La sensación de ser observada se hacía cada vez más fuerte, y mi corazón latía rápido. El aire parecía más pesado allí, como si la presión alrededor fuera mayor. Caminé algunos metros hasta llegar a una puerta oxidada, completamente diferente a todas las demás. La madera estaba desgastada, y la manija parecía haber sido rota hace mucho tiempo, pero aún así, había algo que me atraía hacia ella. Sentí un impulso extraño y, sin pensar mucho, empujé la puerta. El chirrido fue insoportable, pero lo que estaba del otro lado me dejó paralizada. El ambiente era completamente diferente al hospital. Parecía un lugar aislado, una sala con paredes forradas de papel amarillento, como si fuera una especie de archivo humano, pero no solo de documentos. Lo que estaba allí no podía ser real. Había muebles antiguos, pero lo que más me llamó la atención fue el enorme espejo que estaba en el centro de la sala. Parecía fuera de lugar, como si fuera la única cosa que pertenecía a ese lugar sombrío. Me acerqué despacio. El espejo reflejaba la luz de mi linterna de una forma que hacía que las esquinas de la sala parecieran aún más distantes. Lo que más me inquietó fue que, al mirar mi reflejo, no vi solo mi rostro, sino algo extraño. Algo al fondo, por un instante, parecía moverse. Una sombra, tal vez, pero no podía distinguir si era una ilusión o algo real. Me alejé rápido, tratando de convencerme a mí misma de que era solo el miedo, pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Fue cuando comencé a notar que la sala parecía no tener fin. Yo caminaba y los muebles se repetían. Las paredes se extendían en una distorsión aterradora. El espejo reflejaba más que mi rostro. Parecía mostrar destellos de algo que no era mío, como si, en algún punto de ese lugar, mi mente se estuviera proyectando en un escenario que no conocía. La sensación de que la realidad se desvanecía poco a poco me consumía. No sabía si era el cansancio, el miedo o algo peor, pero lo que estaba sucediendo allí no tenía sentido. Intenté volver a la puerta por donde había entrado, pero parecía más distante que antes. Cada vez que daba un paso, el pasillo se alargaba más, y el espejo detrás de mí parecía aumentar. Ya no podía entender que era real. Era como si el propio tiempo se arrastrara.
el ambiente distorsionándose cada vez más. ¿Qué era esa tercera puerta? ¿Qué pasaba con las personas que pasaban por ella? Sus mentes, ¿en qué se convertían después de atravesar ese lugar? Fue entonces cuando escuché algo, un susurro, pero no era solo en mis oídos. Era como si el sonido estuviera dentro de mi mente, haciendo eco desde un lugar distante, pero también muy cercano. No podía entender lo que decía, pero sabía que la voz no era mía. Algo estaba comunicándose conmigo, y por más que quisiera huir, una parte de mí sabía que no podría escapar hasta entender lo que estaba pasando. El susurro se volvió más intenso, y fue ahí cuando me di cuenta de que no estaba sola en la sala. Mis pasos se volvieron más pesados, como si la gravedad hubiera aumentado allí. El aire se volvió aún más denso, y mi mente se estaba embriagando. Estaba empezando a ver cosas que no estaban ahí, figuras oscuras, sin definición, se movían en las sombras, como si estuvieran esperando algo. Ya no sabía qué era real, y la sensación de estar siendo tragada por ese lugar era abrumadora. Cada segundo parecía durar una eternidad, pero también parecía que el tiempo estaba corriendo, como si estuviera huyendo de mí. Cuando finalmente logré dar 2 pasos hacia la puerta, ya no estaba donde la había dejado. La sala se extendió nuevamente. Era como si el pasillo se multiplicara en direcciones que yo no comprendía. Miré hacia atrás y el espejo reflejaba algo, o mejor dicho, reflejaba un rostro que no era el mío. Podía ver los ojos de una mujer, iguales a los míos, pero con una expresión extraña, desconectada. Ella no parecía estar mirándome, sino dentro de mí. Mis músculos se tensaron instantáneamente, y mi corazón casi saltó por mi garganta. La idea de que aquello no tenía ningún sentido me consumió. Ya no era solo el miedo a lo desconocido, sino una sensación de que el lugar se estaba alimentando de algo dentro de mí. Cada respiración mía se volvía más difícil, y el aire parecía volverse espeso, atrapándome allí, como si yo fuera parte del propio hospital, parte de esa historia olvidada. Intenté salir una vez más, pero el pasillo parecía multiplicarse en infinitas direcciones, como si hubiera perdido cualquier sentido de lógica. Fue cuando me di cuenta de algo más aterrador. Los archivos que había visto antes, todos esos registros de los pacientes, ya no estaban ahí. La sala estaba vacía. Estaba rodeada por paredes desnudas, y el único sonido que se escuchaba ahora era el susurro, más fuerte y más claro, como si estuviera viniendo de dentro de mí misma. Y entonces me di cuenta. La tercera puerta no era un lugar físico. Era algo que existía dentro de mí, una distorsión de la mente. Yo estaba allí por mi propia elección, por mi propia curiosidad, y ahora ya no había salida. Comencé a escuchar mi propia respiración acelerada, y la presión en el pecho aumentó. Mis pensamientos se estaban enredando. Era como si la sala estuviera reflejando mi propia mente, mis propias inseguridades y miedos. Las paredes comenzaron a cerrarse, pero todavía no podía comprender lo que estaba sucediendo. Todo parecía ser una pesadilla, pero sabía que estaba despierta. Estaba atrapada en algún lugar entre la realidad y la locura, y no había nadie allí para sacarme. El tiempo parecía dilatado, y la sensación de desesperación era incontrolable. Grité, pero el sonido no salió, como si el lugar estuviera absorbiendo incluso mi voz. Miré una vez más al espejo. La mujer que me miraba ya no era yo. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera esperando algo, o tal vez ya supiera que no había más retorno. Fue entonces cuando me di cuenta, con un terror absoluto, que todo lo que temía estaba comenzando a suceder. Estaba dejando de ser quien era, y lo que había atravesado esa puerta nunca más volvería. El espejo comenzó a temblar, no de forma física, sino en mi mente. Ya no sabía dónde comenzaba el reflejo y dónde terminaba mi realidad. Las paredes, antes sólidas e inmóviles, ahora parecían desmoronarse a mi alrededor. La sala, el hospital, el mundo, todo se estaba deshaciendo,
como si las capas de mi propia percepción estuvieran siendo arrancadas una por una. Quería gritar, pero no podía. Quería correr, pero las piernas no respondían. Era como si la propia estructura de mi cuerpo se estuviera deconstruyendo, así como el lugar a mi alrededor. Fue entonces cuando, de repente, todo se detuvo. El espejo se quedó quieto. La sala volvió a ser un reflejo vacío, y el pasillo frente a mí apareció como si nunca hubiera cambiado. Las paredes estaban intactas, y el aire, aunque todavía pesado, parecía haber recuperado su normalidad, pero no estaba normal. Yo sabía que algo en mí había cambiado para siempre. La puerta de donde había venido estaba allí, como si nunca hubiera sido parte de la pesadilla. Corrí hacia ella, sin pensar, y cuando la abrí, no había nada más, solo la oscuridad del pasillo del hospital. No había forma de volver. Había cruzado la línea. Pasé horas, o tal vez solo fueron minutos, vagando por aquel lugar sin rumbo. Cada paso parecía llevarme a más confusión, pero la tercera puerta, ese pasillo, ya no estaba allí. Estaba de vuelta en el hospital, pero ya no era la misma. Miré el reloj y me di cuenta de que el tiempo se había detenido. La sensación de desrealización me consumía. No podía entender si todo esto había sucedido dentro de mi cabeza o si el hospital realmente había distorsionado la realidad. Al salir del hospital, mi cuerpo temblaba y la sensación de que algo me observaba nunca se alejaba. Las personas a mi alrededor parecían irreales, como si no estuvieran realmente allí, como si fueran sombras. Y cuando intenté contarle a alguien sobre lo que encontré, nadie me creyó. Yo misma ya no sabía en qué creer. El hospital fue cerrado oficialmente días después, pero lo que viví en ese lugar, eso nunca saldrá de mí. No sé lo que realmente sucedió aquella noche. Tal vez fue mi mente quebrándose, tal vez el hospital realmente poseía algo. Pero una cosa es cierta, cuando entré en esa tercera puerta, dejé de ser quien era. A veces siento como si esa versión de mí misma todavía estuviera allí, atrapada en ese lugar. Y todo lo que puedo hacer es vivir con la certeza de que, por más que lo intente, nunca volveré a ser la misma. Creo que nunca sabré lo que fue real y lo que no, pero lo que encontré en ese hospital, o en lo que se convirtió, me cambió para siempre. E incluso ahora, cuando cierro los ojos, a veces siento que el espejo, ese maldito espejo, todavía me está observando, esperando el momento adecuado. Me encontraba en un lugar donde nunca pensé que estaría, en medio de la nada, entre Galeana y Aranberry, en una posada casi abandonada. Soy botánico, especializado en cactus raros, y estaba allí para estudiar una planta que siempre me había fascinado. Este cactus en particular solo florece después de desapariciones misteriosas en la región, y nadie sabía el motivo. Siempre estuve obsesionado con él, creyendo que había algún tipo de explicación científica, pero a medida que pasaban los días, comencé a cuestionar mi cordura. No tardó mucho para que algo comenzara a cambiar dentro de mí. Cuando llegué a la posada, la sensación de abandono era palpable. El lugar estaba completamente aislado, lo que solo aumentaba el aura de misterio que rodeaba la flora local. Yo era el único huésped allí, lo que, de cierto modo, me reconfortaba y me inquietaba al mismo tiempo. Durante el día, salía a recolectar muestras y observar los cactus, mientras que por la noche me quedaba en mi habitación estudiando anotaciones antiguas y tratando de entender más sobre el cactus. Pero fue durante la noche, cuando el silencio se apoderaba de todo, que la cosa comenzó. Aquella primera noche, comencé a tener sueños vívidos, tan reales que desperté sudando frío. En uno de ellos, vi a una mujer. Sus ojos estaban desesperados, y me miraba como si pidiera algo. Estaba rodeada de plantas, pero no pude ver qué cactus era. Su voz estaba ahogada, como si estuviera gritando bajo el agua, pero sus palabras no tenían sentido. Al principio, pensé que era solo el estrés del viaje, pero los sueños no pararon. Se volvieron más frecuentes y más intensos,
como si la mujer estuviera tratando de decirme algo urgente. Cada noche, los sueños se volvían más detallados. La mujer aparecía en diferentes escenarios, siempre en lugares con cactus, pero nunca los reconocía. Ella lloraba, gritaba pidiendo auxilio, y en algunos momentos parecía que me estaba guiando hacia un lugar. No sabía a dónde iba, pero la sensación de desesperación que transmitía era como un peso, algo que me sofocaba hasta despertar. Durante el día, trataba de mantenerme ocupado, recolectando muestras, pero siempre con la sensación de que algo estaba mal. Comencé a sentirme observado, como si algo me estuviera siguiendo, pero no podía identificar qué era. Había algo extraño en las plantas, algo más allá de su belleza simple y rara. Era como si cargaran un secreto, un peso tan antiguo como la tierra que las alimentaba. Las flores no se abrían inmediatamente, sino siempre después de desapariciones, como si la sangre de las víctimas alimentara algo mucho mayor. No sabía si esto tenía sentido, pero la idea de que las plantas pudieran tener alguna conexión con las desapariciones comenzó a consumirme. Comencé a pensar que los sueños estaban tratando de mostrarme algo. Lo peor vino cuando, en una de mis caminatas por la región, encontré una flor que se abrió de forma anormal, casi como si hubiera sido forzada a abrirse. La flor tenía un color que nunca había visto antes, un tono de rojo profundo, casi negro. El viento estaba quieto, el calor insoportable, y algo en el aire parecía presagiar un evento que no podía comprender. La observé por algunos minutos, incapaz de dejar de sentir una conexión extraña con ella. Cuando me di la vuelta para irme, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Era como si algo estuviera esperando. Aquella noche, la pesadilla fue diferente. La mujer ya no solo me pedía ayuda, estaba llorando de dolor, pero ya no había palabras. Podía sentir su presencia de manera casi palpable, como si estuviera en mi habitación, observándome. La sensación de frío aumentó, como si una sombra se hubiera instalado a mi lado. Con cada respiración, sentía el peso de algo invisible sofocándome. Desperté abruptamente. La habitación estaba helada, y por primera vez desde que llegué, la casa parecía viva. El aire estaba pesado, casi como si la posada estuviera reteniendo algo. Me levanté, tratando de calmarme, pero no podía librarme de la sensación de que no estaba solo allí. Fui hasta la ventana para tomar un poco de aire, y fue entonces cuando vi, afuera, frente a la posada, el cactus floreciendo una vez más, pero esta vez de manera errática, como si estuviera retorciéndose. El viento estaba tan fuerte que los árboles se doblaban, pero el cactus permanecía inmóvil, y no podía apartar los ojos de él. Algo parecía estar llamándome, como si debiera ir hasta él. Traté de ignorar el impulso, pero la curiosidad me consumía. Tomé una linterna y salí afuera, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero algo me decía que la respuesta estaba allí. Llegué hasta el cactus y, incluso antes de mirarlo de cerca, sentí que la presión en mi cabeza aumentaba, como si estuviera siendo jalado hacia adentro de aquel lugar. Cuando finalmente vi la flor, entendí lo que tanto me molestaba. Era la misma flor que aparecía en mis sueños. El rojo oscuro, casi negro, parecía brillar bajo la luz de la linterna, como si estuviera vivo. La sensación de desesperación aumentó aún más. El viento se detuvo abruptamente y todo quedó en silencio. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero ya no podía huir de la sensación de que estaba siendo forzado a descubrir lo que aquel cactus escondía. Fue entonces cuando la tierra alrededor del cactus se movió, lentamente, como si estuviera abriéndose. Vi una figura surgiendo del suelo, una figura humana, con la piel cubierta de espinas y cactus, como si ella fuera una extensión de la propia planta. La mujer apareció una vez más, pero ahora estaba de pie, mirándome directamente. Ya no había desesperación en sus ojos, parecía estar en paz, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba, pero no era una paz que me tranquilizara.
Era una paz que me amenazaba. Estaba paralizado, incapaz de moverme o gritar. Lo que vino después no fue un grito, sino una presión en mi pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera comprimido de manera insoportable. Fui arrastrado al suelo, con la sensación de que algo me estaba devorando. El rostro de la mujer estaba ahora a mi lado, sus ojos fijos en los míos. Ya no había sonido, pero podía escucharla claramente dentro de mi mente. «No deberías estar aquí», dijo, pero su voz no era la misma. Ella no hablaba, pero yo sabía lo que quería decirme. Era demasiado tarde para volver atrás. Ya estaba involucrado de alguna forma con aquella planta, con aquellas desapariciones. Estaban arraigadas en mí ahora, como una maldición de la que no podía escapar. Traté de luchar contra la sensación, traté de levantarme, pero mis pies estaban atrapados en el suelo, como si la tierra se hubiera vuelto líquida y me estuviera absorbiendo. Sentí que estaba comenzando a hundirme, mi cuerpo cediendo a la presión. La flor parecía expandirse, cubriendo todo alrededor, y la mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido. Cuando el cactus finalmente se cerró, estaba de vuelta en mi habitación, sudando, temblando, sin saber si estaba soñando o despierto. Pero el cactus todavía estaba allí, en mi mente, y todo lo que había sucedido parecía demasiado real para ser ignorado. Cuando la luz del día finalmente rompió la oscuridad, ya no había ninguna señal de lo que había ocurrido durante la noche. La posada estaba silenciosa, casi como si nada hubiera ocurrido, pero algo dentro de mí estaba roto, y ya no podía distinguir lo que era real. Fui hasta el cactus nuevamente, pero estaba normal, como si nada hubiera sucedido. Las flores estaban cerradas, y nada parecía fuera de lugar, pero yo sabía que estaba mal. Las marcas en mi cuerpo, pequeñas pero visibles, como si hubieran sido dejadas por espinas, estaban allí para recordarme lo que vi. Trataba de convencerme de que todo no era más que una alucinación, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cuando entré en la habitación, encontré un pedazo de papel arrugado sobre la mesa, algo que no estaba allí antes. Era una anotación, escrita de manera apresurada, como si alguien hubiera intentado dejarme un mensaje. La escritura estaba temblorosa, pero aún era legible. La flor nunca muere. Cuidado con lo que buscas. No tenía sentido, pero las palabras me provocaron un escalofrío profundo. ¿Quién habría dejado aquello? ¿Y por qué ahora, cuando todo parecía haber terminado? Lo peor ocurrió aquella tarde. Mientras caminaba por la región, tratando de alejar los pensamientos de todo lo que estaba sucediendo, me di cuenta de que no estaba solo. En medio de las piedras, entré en una pequeña cueva que había notado antes, una cueva estrecha y oscura. Algo me jalaba hacia allí, y como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. Entré. Dentro, el olor a tierra era fuerte, y la sensación de claustrofobia era aplastante. La única luz venía de la linterna, que temblaba en mi mano. No pude entender lo que estaba pasando, pero algo me decía que necesitaba continuar. Dentro de la cueva, encontré algo que no podía ser real. Una pared cubierta de dibujos. Eran figuras de cactus, entrelazadas con figuras humanas. Había algo muy extraño en aquellas imágenes, como si representaran rituales antiguos, o tal vez, desapariciones. Uno de los dibujos me llamó la atención. Era de una mujer, con los ojos cerrados, envuelta por espinas. Era la misma mujer de mis sueños, pero ahora estaba atrapada, como si fuera parte del cactus. Como si fuera una parte de la tierra, como si ya no pudiera escapar. Cuando toqué la pared, algo en el ambiente cambió. Una grieta apareció, y la cueva comenzó a emitir un sonido bajo, como un suspiro. El aire se volvió pesado, y la temperatura bajó repentinamente. Corrí de vuelta a la entrada, pero la salida parecía cada vez más distante, como si la tierra se estuviera cerrando sobre mí. La presión en mi pecho volvió, más fuerte que nunca, y la sensación de estar siendo consumido era insoportable.
Cuando finalmente logré salir, el alivio fue breve. Miré alrededor y me di cuenta de que el paisaje había cambiado. Las montañas a lo lejos estaban diferentes, más altas, más sombrías. El mundo parecía haberse distorsionado de alguna forma, como si hubiera sido alterado por lo que había hecho, por aquello que había encontrado. Al día siguiente, intenté salir de la posada. Decidí que ya no podría vivir en aquel lugar, pero cuando me levanté para irme, noté algo extraño. El camino que había recorrido en las últimas horas parecía diferente, más largo y sin fin. No sabía si estaba perdido o si el tiempo se había distorsionado. Cada paso parecía llevarme más profundo en el desierto, más lejos de la realidad. No había señal de civilización en ningún lugar, y el sol, que antes brillaba intensamente, ahora parecía opaco, como si estuviera apagándose. Las horas pasaron y estaba comenzando a sentir un pánico real apoderándose de mí. Todo alrededor parecía estar transformándose, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada árbol, cada piedra parecía extraña, como si hubiera sido cambiada de lugar mientras no miraba. Fue entonces cuando vi algo a la distancia, una silueta, alguien de pie en medio del camino. Era una figura humana, pero algo estaba muy mal. Lo que parecía ser una mujer estaba envuelta por una niebla densa y no se movía. Me quedé paralizado, tratando de entender si era una alucinación, pero los pasos que di en su dirección fueron impulsivos, como si una fuerza desconocida me estuviera jalando. Cuando me acerqué, la mujer giró lentamente la cabeza, y sus ojos estaban vacíos como dos órbitas negras, profundas, sin fin. No había expresión en su rostro, solo una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. «Estás perdiendo el control», dijo, pero su boca no se movía. La voz, sin embargo, era nítida, clara, y penetraba directamente en mi mente. «El cactus es la clave. No puedes escapar». Intenté reaccionar, intenté correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Ya no podía moverme. Sentía el aire volverse más denso a mi alrededor, como si el propio desierto se estuviera cerrando en torno a mí. La mujer no se movió más. Sus ojos continuaron fijos en mí, y de repente, la tierra a mi alrededor comenzó a temblar. El suelo se partió, y caí de rodillas, sintiendo que el peso de la realidad se estaba deshaciendo. Vi el cactus, una vez más, creciendo frente a mí, sus raíces extendiéndose por el suelo como si quisieran tragarme. En un instante de lucidez, me di cuenta de que el cactus no era solo una planta. Era una prisión de almas, de historias no contadas, de muertes olvidadas. El cactus guardaba todo esto, y yo estaba en el centro de todo. Sentí un dolor excruciante en el pecho, como si algo estuviera desgarrando mi carne de dentro hacia afuera. Grité, pero el sonido se perdió en el viento. Sabía que ya no podría huir. Las raíces del cactus estaban a mi alrededor, envolviéndome con una fuerza terrible. Fue entonces cuando, por última vez, la mujer apareció en mi mente, diciendo: «Ahora lo sabes, ahora entiendes». Su voz estaba tranquila, como si finalmente estuviera en paz. Pero yo no estaba en paz. Estaba siendo consumido, tragado por algo que no podía comprender. En el momento en que el dolor se volvió insoportable, todo a mi alrededor se derrumbó. No fue un grito, ni una explosión. Fue como si el mundo simplemente se hubiera apagado. Ya no sabía dónde estaba, ni si estaba vivo. Cuando desperté, estaba de vuelta en la posada, en la misma habitación, pero todo parecía diferente. El ambiente estaba en silencio, pero sentía el peso de lo que había experimentado. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, como si la propia tierra hubiera dejado una marca en mi alma. Salí de la habitación, sintiendo un vértigo extraño, como si el mundo estuviera girando a mi alrededor. Al mirar por la ventana, ya no vi el cactus. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de que todavía estaba presente
de que su influencia aún me seguía, era ineludible. Las flores se habían marchitado, el aire estaba más ligero, pero el peso de lo que había sucedido me acompañaba. Sabía que algo se había roto dentro de mí, algo que no podría reparar. Salí de la posada poco después, decidido a no volver nunca más a esa región. El camino parecía infinito, y las montañas a lo lejos parecían vigilarme. Cada movimiento a mi alrededor parecía amplificado, como si el silencio fuera más denso de lo que debería ser. La sensación de que algo estaba observando, esperándome, no me dejó en paz ni por un segundo. El cactus sabía que todavía existía de algún modo. No sabía qué me estaba pasando, pero sentía que la experiencia había dejado algo en mí, algo que no podría ser borrado. Mientras conducía de regreso, comencé a notar que los coches a mi alrededor parecían seguirme. No eran solo los coches en sí, sino las sombras dentro de ellos, como si hubiera más personas, más ojos observando. Trataba de convencerme de que era solo paranoia, pero cuanto más miraba, más nítidas se volvían las figuras. No era una sensación de ser perseguido, era como si estuviera siendo probado, como si hubiera atraído la atención de algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Cuando llegué a la ciudad, la sensación de alivio fue momentánea. Las calles estaban normales, la gente pasaba junto a mí como cualquier otro día, pero en mi mente, todo lo que había vivido se repetía en un ciclo, más fuerte, más nítido. La mujer, el cactus, el dolor, ya no podía escapar. Fui a mi casa, entré y cerré la puerta, pero el ruido de raíces arrastrándose, como si se extendieran por los cimientos de mi casa, me siguió. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que las raíces estaban creciendo dentro de mí no desaparecía. No podía dormir. Cada noche, los sueños volvían, más vívidos e intensos. La mujer, con sus ojos vacíos, siempre estaba allí, observándome. Ya no pedía ayuda. Ahora, solo me observaba, como si fuera parte de mí, como si yo fuera parte de ella. Comencé a perder el control de la realidad, entre lo que era sueño y lo que era vida. Las imágenes de la mujer, del cactus, de las voces susurradas, se estaban mezclando en mi mente. El mundo se estaba derrumbando a mi alrededor, y ya no podía distinguirlo de lo que había sucedido en aquellas montañas. Finalmente, en un día de calor sofocante, desperté con la sensación de que todo aquello había terminado. La mujer ya no estaba en mis sueños. El cactus ya no estaba en mis recuerdos. Pero cuando fui a la ventana, vi lo que no quería ver: el cactus. Allí, en el centro de mi jardín, estaba, floreciendo, las mismas flores rojas, como si hubieran brotado de la tierra durante la noche, como si nada hubiera sucedido. Algo dentro de mí sabía que no había escapado. Ya no había escape. Lo más perturbador de todo fue cuando vi el reflejo en el vidrio de la ventana. Era la mujer, de pie a mi lado, sonriendo de forma extraña. Ya no había miedo en su rostro, solo una calma perturbadora, como si estuviera satisfecha. En un último impulso, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, el vidrio de la ventana se rompió solo y caí de rodillas, sintiendo la presión en mi pecho nuevamente. El cactus ya no estaba en el jardín, pero yo sabía, todavía estaba conmigo, dentro de mí en algún lugar. Necesité un tiempo lejos de todo después de lo que me pasó en la ciudad. La cabeza ya no funcionaba bien. Todo parecía ruidoso, demasiado rápido. Mi terapeuta sugirió que me alejara un poco, así que fui a la casa de mi abuela, en un pueblo pequeño cerca de García. Lugar tranquilo, sin internet decente, sin mucha gente alrededor. El tipo de lugar donde el tiempo anda más despacio. Mi abuela había fallecido el año pasado, y la casa estaba vacía desde entonces. Nunca fue puesta a la venta, así que se convirtió en un refugio automático para mí. Pensé que allí podría descansar la mente. La casa era antigua,
de esas que crujen enteras cuando el viento sopla fuerte. Ya en la primera noche percibí el silencio pesado del lugar, nada de coches pasando, ni perros ladrando, solo el sonido de grillos y ese crujido de la madera vieja. Aún así, dormí como una piedra, como no lo hacía desde hacía meses. Al día siguiente, fui a explorar un poco. Subí al ático por la escalerilla de madera que estaba detrás del armario de la sala. Nunca había entrado allí antes, ni cuando era niña. Era uno de esos lugares que los adultos siempre decían que dejara en paz. El espacio estaba lleno de cajas, libros con olor a moho y unas maletas muy antiguas. Pero lo que más me llamó la atención fue una caja de madera oscura con un candado oxidado. Logré abrirla sin mucho esfuerzo. Dentro, había unos rollos de película fotográfica, negativos viejos guardados en sobres de papel. Mi corazón latió más rápido. No sé explicarlo, pero algo allí me dejó inquieta. Comencé a sostener los negativos contra la luz de la ventana. Eran fotos tomadas en blanco y negro, de lugares que reconocía. La placita del pueblo, la iglesia, el camino de tierra con el portón azul. Solo que había algo mal en todas ellas. En cada imagen aparecía una figura o más de una. Borrosas, distorsionadas, medio borradas, como si estuvieran en movimiento o como si hubieran sido mal reveladas. Algunas parecían niños, otras parecían adultos con ropa antigua, difíciles de identificar. Lo más extraño era que los lugares en las fotos no coincidían exactamente con la realidad que yo conocía. El portón azul, por ejemplo, en las fotos parecía oxidado y medio caído, pero en el pueblo estaba pintado y entero. Pequeños detalles así, como si las fotos hubieran sido tomadas en una versión casi igual, pero errónea, del lugar donde yo estaba. Guardé todo de vuelta en la caja y bajé. Pensé que podía estar exagerando, tal vez solo fuera el deterioro del material. Por la tarde fui hasta el mercado del pueblo a comprar algunas cosas. En el camino, pasé por la placita, la misma de la foto. Fue ahí cuando sentí ese escalofrío helado en el cuello. Una mujer parada en la sombra de un árbol, con un vestido largo, parecía mirarme fijamente. Cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Seguí caminando, pero tuve la sensación de que algo era diferente. No sabía decir qué, solo diferente. Como si el lugar estuviera fuera de lugar, si es que eso tiene sentido. Al regresar, ya casi oscureciendo, vi una figura parada justo al borde del camino. Esa imagen me paralizó por unos segundos. Era parecida a una de las figuras de los negativos. Incluso contorneada por la luz del atardecer, se podía ver que había algo mal en la forma como estaba allí. Muy quieta, muy erguida, como si no fuera gente de verdad. Cuando me acerqué, simplemente ya no estaba. No vi si entró en la maleza, no escuché pasos, solo desapareció. Volví a casa apresurando el paso, tratando de encontrar una explicación, cansancio, imaginación, lo que fuera. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no era normal. Aquella noche, el sueño tardó en llegar. La casa hacía ruidos que no recordaba, crujidos más fuertes, como pasos pesados en el piso de arriba. Pero no había nadie más que yo allí. Cerré con llave todas las puertas y ventanas. Dejé la luz de la cocina encendida e intenté convencerme de que era solo paranoia, solo que no servía de mucho. Cerca de las 2 de la mañana, escuché algo que me dejó paralizada. Un clic seco, igual al sonido del disparo de una cámara antigua. Venía del ático. Me quedé un rato inmóvil, tratando de escucharlo de nuevo, pero solo volvió el silencio. Al día siguiente, lo primero que hice fue subir de nuevo. No quería, pero no pude evitarlo. La caja con los negativos todavía estaba allí, pero uno de los sobres estaba fuera de lugar. Había un negativo suelto sobre la tapa, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo tomé y miré contra la luz. Mi estómago se revolvió al instante. Era una foto de la sala de la casa, de la noche anterior, conmigo durmiendo en el sofá.
La luz de la cocina encendida, la manta tirada en el suelo, exactamente como quedó. La imagen estaba temblorosa, pero se podía ver mi silueta con nitidez. Casi lo dejo caer. Guardé aquello de vuelta. Aseguré la caja con cinta adhesiva. Bajé e intenté distraerme con cualquier cosa. Encendí la radio, puse música alta, hice café, pero el día parecía no pasar. Intenté hablar con mi madre, pero la llamada se cortaba todo el tiempo. La señal era pésima en esa región, y cuando conseguí conexión por un segundo, la llamada simplemente quedó muda, sin estática, sin voz, como si no hubiera nadie del otro lado. El sentimiento de estar aislada se fue haciendo más fuerte, y con cada hora que pasaba, la impresión de estar siendo observada solo crecía. Cerca de las 5 de la tarde, decidí salir de casa. No quería quedarme allí dentro sola. Caminé hasta el centro del pueblo, pero parecía que todo estaba más vacío de lo normal. Las pocas personas que encontré no me miraban a los ojos. Algunas desviaban el camino, como si no quisieran cruzarse conmigo. Fui hasta la iglesia que también apareció en una de las fotos. Estaba abierta, pero oscura por dentro. Entré de todos modos. Caminé hasta el altar y me quedé allí parada un rato, tratando de entender qué me estaba pasando. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo que los pasos continuaron, esta vez yendo hacia afuera de la iglesia. Salí corriendo, sin mirar atrás. En el camino de regreso, ya casi anocheciendo, vi a un niño parado en el portón azul. Pequeño, pelo corto, piel clara. Parecía estar esperando a alguien. Cuando pasé junto a él, mis ojos cayeron en sus pies. Estaban girados en un ángulo extraño, como si hubieran sido colocados allí sin cuidado. La cabeza también colgaba de una manera que no parecía natural, pero lo que me hizo correr fue la sonrisa. No era una sonrisa infantil. Era una sonrisa de quien sabía algo que yo no. Llegué a casa con el corazón acelerado, cerrando todo de nuevo con llave. Lo último que pensé en hacer fue tomar mi cámara. Necesitaba registrar, probarme a mí misma que aquello estaba sucediendo. Tomé fotos de la sala, del pasillo, del frente de la casa. Cuando fui a revisar en la pantalla, casi dejo caer la cámara. En una de las imágenes, tomada desde la ventana, se podían ver 3 figuras paradas afuera, casi fundidas con la oscuridad. Estaban borrosas, como en las fotos antiguas, solo que esta vez estaban aquí, afuera, y una de ellas parecía estar mirando directamente al lente. No pude dormir aquella noche. Me quedé sentada al borde de la cama con la cámara en el regazo, esperando algún ruido, algún movimiento, cualquier cosa. La imagen de las figuras afuera no salía de mi cabeza. Y lo peor era que cuanto más miraba la foto, más segura estaba de que una de ellas era la misma mujer de la plaza, la sombra del vestido largo, la postura rígida, como si me estuviera siguiendo desde el primer día. Apagué la luz, pero me quedé con los ojos abiertos, mirando fijamente la puerta de la habitación. En algún momento debí quedarme dormida, pero fui despertada por otro clic seco. De nuevo. Esta vez venía del pasillo. Me levanté sin hacer ruido, con la respiración contenida en el pecho. Abrí la puerta despacio y miré afuera. Nada. La luz débil de la cocina todavía estaba encendida, pero el resto de la casa estaba oscuro. Caminé despacio, cámara en mano, sin saber qué estaba buscando. Cuando llegué cerca de la sala, vi que la puerta trasera estaba entreabierta. Estoy segura de que cerré y aseguré todo. La abrí un poco más y salí al patio. En el suelo de tierra había huellas, pequeñas, claras como de niño. Venían del sendero detrás de la casa y se detenían justo en la puerta. Apunté la cámara hacia el camino, tomé algunas fotos, pero no vi nada allí en ese momento. Cuando volví adentro y revisé las imágenes en la pantalla, una de ellas me heló la sangre. En la esquina del sendero, medio escondida entre los árboles, había una silueta parada. Parecía estar observándome desde lejos.
No había forma de que no hubiera visto aquello en vivo. La sensación de que estaba perdiendo el control de la realidad se hizo aún más fuerte. Volví corriendo a la habitación y me encerré. Tomé todos los negativos, los metí dentro de una bolsa y los escondí en el fondo del armario. Aquello tenía que parar. El día amaneció con una niebla espesa, cosa que nunca vi por allí. La luz entraba por la ventana con un color extraño, casi azulado. Me sentí exhausta, como si hubiera pasado toda la noche corriendo, aunque sin moverme del lugar. Quise irme de allí, arreglar mis cosas y tomar un autobús de regreso a la ciudad, pero cuando intenté usar el celular, se bloqueó. No encendía, no apagaba. La pantalla se quedó negra. Probé el fijo de la cocina, pero solo daba un zumbido grave, como si estuviera fuera de servicio. El pueblo parecía haberse desconectado del resto del mundo. Aquello me dio un pánico real. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo pegado en la puerta de entrada. Un sobre blanco, simple, sin remitente. Dentro había una única foto impresa. Era mía, durmiendo de nuevo. Solo que ahora, la figura borrosa de la mujer estaba parada justo detrás del sofá, inclinada hacia adelante, casi tocando mi hombro. Caí sentada en el suelo, temblando. La foto había sido tomada desde dentro de la casa. Alguien, o algo, estaba allí mientras yo dormía, y no escuché nada, nada, ni un paso, ni una respiración, solo aquel clic, como si fuera una advertencia. Comencé a gritar, no por ayuda, sino porque ya no sabía qué hacer. Sentí un calor extraño en la espalda, una presión en el aire, como cuando alguien entra en un ambiente y cambia completamente la energía. Y sin siquiera voltear, yo sabía. Había alguien allí, detrás de mí. No miré, me quedé paralizada, ojos fijos en la puerta, sosteniendo la foto con tanta fuerza que la arrugué. El olor del ambiente cambió. Se volvió frío, húmedo, con un fondo de cosa vieja y metálica, como cuarto oscuro. Cuando finalmente tuve valor de mirar, no había nada, pero en el suelo de la sala, justo en medio de la alfombra, había otra foto. Yo, de nuevo, pero esta vez, mirando directamente a la cámara. Esta última foto me desarmó. Sabía que no había mirado a ninguna cámara. No en ese momento. La imagen mostraba claramente mis ojos abiertos de par en par, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Pero no recordaba haber hecho eso. Ni siquiera recordaba estar despierta. Comencé a pensar si tal vez estaba soñando con todo aquello. Pero entonces bastaba con mirar las fotos, las marcas en la tierra, los objetos fuera de lugar. Todo estaba allí, físico, real, o al menos lo parecía. La realidad ya estaba tan distorsionada que comencé a dudar hasta de mí misma. En un intento por hacer algo útil, fui a buscar el álbum de fotos antiguas de mi abuela, ese mismo que ella guardaba en el armario de la habitación. Siempre me pareció bonita la manera en que organizaba todo por fechas, lugares, incluso con pequeñas anotaciones a mano. Hojeando, noté algo que nunca había notado antes. Algunas fotos antiguas también tenían manchas borrosas, muy sutiles, en esquinas de imágenes de fiestas, de paseos, de visitas al pueblo, como si esas presencias siempre hubieran estado allí, solo que nadie les prestaba atención. Comencé a fijarme mejor, y vi que una de esas figuras estaba en una foto donde yo todavía era niña. Aquello me erizó la piel por completo. La imagen era de una tarde en el patio, con mi abuela sosteniéndome en brazos. Al fondo, entre los árboles, había una silueta gris, alargada, con lo que parecía ser un velo. Estaba completamente inmóvil, mirando en dirección a la cámara. En la leyenda, mi abuela solo había escrito Elisa, verano de 1997. Tuve un impulso de salir corriendo de la casa, de dejarlo todo e irme. Pero, ¿ir a dónde? No tenía a dónde huir. Parecía que esas cosas estaban ligadas a mí, o a la cámara, o a ambas cosas. Durante la tarde,
comencé a escuchar ruidos más claros. No era solo crujido o clic, eran pasos, dentro de la casa, en el piso de arriba. Fui hasta el pie de la escalera y me quedé escuchando. Pasos ligeros, como si alguien estuviera descalzo, caminando despacio, deteniéndose entre un sonido y otro. Me arrepentí al instante de haber ido hasta allí, pero algo me jalaba para subir, como si necesitara ver lo que se había instalado allá arriba. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Las luces del pasillo estaban apagadas, así que subí con la linterna del celular. Con cada paso, el miedo iba creciendo en el estómago. Llegando a lo alto de la escalera, vi que la puerta de la habitación de mi abuela estaba abierta. Esa puerta siempre estaba cerrada. Entré sin pensar mucho, guiada solo por la linterna. Todo estaba cubierto por sábanas blancas. Los marcos en la pared, el tocador, hasta el sillón donde ella leía. En medio de la habitación había un trípode antiguo, ya medio oxidado, pero lo que me heló fue ver que en el trípode había una cámara. Esa cámara antigua que aparecía en las fotos, que supuestamente había sido guardada hace décadas. Estaba allí, montada, apuntando hacia la puerta, con el obturador abierto, como si estuviera esperando a alguien. Me acerqué despacio. Ni siquiera sabía por qué. Curiosidad, tal vez, o impulso. Cuando toqué la cámara, sentí una descarga leve, como si estuviera electrificada. Di un paso atrás, la cámara disparó sola. Flash, ruido seco. Y por un segundo, tuve la certeza de haber visto una silueta detrás de mí en el espejo agrietado de la esquina de la habitación. Una silueta con el rostro cubierto por un velo. Grité. Me di la vuelta de una vez, pero de nuevo, nada. Solo la cortina de la ventana meciéndose con el viento. Solo que en el espejo, ahora, había una marca, una mano, y no era la mía. Bajé corriendo las escaleras sin mirar atrás. Solo quería salir de dentro de aquella casa. La sensación era que, con cada minuto que pasaba allí, algo tomaba más control, como si estuviera siendo jalada hacia adentro de algo que no podía ver. Fui hasta el patio, me senté en el suelo mismo, temblando, tratando de entender qué estaba pasando. El cielo se había oscurecido de una manera extraña, sin nubes, solo esa luz opaca, casi como si fuera el final de la tarde, pero todavía era mediodía. Tomé la cámara antigua y la tiré en el balde de agua que estaba en la esquina del lavadero. Se hundió despacio, burbujeando, pero no sé si aquello sirvió de algo. En los minutos siguientes, todo quedó silencioso, aterradoramente silencioso. Ni el sonido de los pajaritos que siempre estaban en los árboles, ni viento, nada. Era como si el sonido hubiera sido cortado del ambiente. Me levanté, entré de nuevo y fui directo al ático. Quería tomar los negativos, destruirlo todo, pero cuando abrí la bolsa, estaba vacía. Ninguna de las películas estaba allí. El lugar también estaba diferente, más limpio, organizado, como si nadie hubiera tocado allí en años. La caja de cartón había desaparecido. Las cortinas estaban cerradas. La escalera estaba cubierta de polvo. Aquello me paralizó por completo. Comencé a caminar por la casa como si estuviera en un sueño extraño. Cada habitación parecía volver a lo que era antes. Como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero no a mi normalidad. Era como si estuviera en una versión de la casa en la que nunca había estado. Algunas fotos de la pared estaban diferentes. Mi abuela sonreía en una de ellas, pero yo no estaba a su lado. Quien aparecía era otra niña, parecida a mí, pero no era yo. La misma sensación volvió de que ya no pertenecía a ese lugar, como si en algún momento hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera atrapada del otro lado. Me acosté en el sofá y lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, ya era de noche. La energía de la casa había vuelto, el celular también,
Había señal, todo funcionaba. Miré por la ventana. El pueblo estaba en silencio, pero con luces encendidas, personas caminando. Normal, como si absolutamente nada hubiera pasado. Intenté hablar con mi madre, le conté que necesitaba volver, que no estaba bien. Ella no entendió mucho, solo dijo que era mejor que descansara. Hice las maletas en la oscuridad. Salí de la casa como si estuviera huyendo de una trampa. En el camino hasta la parada de autobús, sentí que estaba siendo observada todo el tiempo, pero no vi a nadie más. Desde entonces, nunca más volví a esa casa. Ni quiero. Mi abuela falleció algunos meses después, y mis tíos vendieron todo. No tuve valor de tomar ningún recuerdo de allí. La cámara desapareció. Nadie sabe qué pasó con ella. Y a veces pienso, ¿será que todo aquello fue real? Pero entonces recuerdo las fotos. Algunas todavía las tengo, escondidas en un sobre sellado dentro de un cajón cerrado con llave. No puedo tirarlas. Tampoco puedo mirarlas de nuevo. Solo sé que, a veces, cuando paso por alguna calle desconocida, veo a esa mujer del velo en alguna ventana, siempre quieta, siempre mirando. Y de vez en cuando me despierto con ese clic seco, sin cámara cerca, sin nadie en la habitación, solo el sonido. No suelo compartir estas cosas, pero hay algo que se quedó atrapado conmigo desde aquel día y creo que, si alguien ha pasado por algo parecido, tal vez entienda lo que sentí. Ocurrió hace unos 2 meses, pero todavía no puedo dormir bien. Estoy hablando de la casa de mi madre, aquella donde crecí. Está metida en las colinas, a unos 40 minutos del centro de Santiago, en Nuevo León. El tipo de lugar donde el silencio pesa, incluso de día. Volví allí después de que ella murió, para ocuparme del papeleo y decidir qué hacer con todo. La idea era pasar máximo 2 o 3 días, limpiar lo básico, organizar los documentos y volver a la ciudad. Pero no fue así como sucedió. Llegué temprano, como a las 9 de la mañana. Llevé pocas cosas en la maleta porque planeaba dormir allí solo una noche. La casa estaba igual que como mi madre la dejaba, limpia, algo oscura, con ese olor a madera vieja mezclado con lavanda que ella adoraba. Solo al entrar, ya me golpeó esa sensación de cosa detenida en el tiempo. Todo estaba igual, pero sentí una incomodidad extraña, como si hubiera gente allí observando. Pensé que era solo la carga emocional del lugar. Al fin y al cabo, mi madre murió allí mismo, durmiendo en la cama de su habitación. Natural sentirse conmovida, ¿no? Pero lo extraño comenzó temprano. Mientras pasaba por la sala con las cajas de documentos, escuché un ruido en el pasillo de las habitaciones. Como un susurro bajo, arrastrado, como si alguien hubiera dicho mi nombre muy despacio. Me paralicé al instante. Me quedé unos segundos escuchando, sin moverme. Después fui hasta el pasillo. Estaba vacío, puertas cerradas. Me quedé parada allí un rato, tratando de entender si era cosa de mi cabeza. Lo más bizarro es que no me sentí sola en ese momento. Era como si alguien acabara de salir corriendo de allí. Pero seguí con el día, tratando de ignorarlo. Solo que no paró ahí. Cuando comencé a hurgar en los cajones de la cómoda de la habitación que era mía en la infancia, encontré una carta, un sobre sin nombre doblado con cuidado. Hasta ahí todo bien. Pero cuando lo abrí, lo que estaba escrito me dejó helada. Era una letra idéntica a la mía, idéntica, y el contenido hablaba de sentimientos que yo misma había tenido en los últimos días. El miedo de volver a esa casa, la sensación de estar siendo vigilada, e incluso el exacto pensamiento que tuve conduciendo hacia allá esa mañana. Me quedé parada un buen rato mirando aquello, tratando de recordar si había escrito eso, y lo había olvidado, pero no tenía sentido. La carta parecía vieja, como si llevara años allí. La carta terminaba con una frase que me erizó por completo. No mires demasiado tiempo en los espejos. Ellos saben cuándo empiezas a recordar. Después de eso,
Me quedé con esa sensación extraña, como si hubiera algo mal conmigo. Comencé a cuestionar mi cordura. Soy terapeuta, estudié comportamiento humano, trastornos, disociaciones, pero aquello parecía más real que cualquier cosa que hubiera leído antes, y era solo el comienzo. Todavía era mediodía, el sol pegaba fuerte afuera, y aún así me sentí como si la noche ya hubiera caído dentro de la casa. El resto de la tarde fue una secuencia de pequeños sustos, puertas crujiendo, pasos en el piso de arriba, aunque la casa era de una sola planta, y una sensación constante de estar siendo seguida por los pasillos. En un momento, entré al baño para lavarme la cara y sentí un fuerte mareo al mirar el espejo. Fue solo por un segundo, pero juro que vi mi reflejo moverse con un pequeño retraso, como si no me hubiera acompañado correctamente. Me alejé al instante. Dejé el grifo abierto y salí del baño temblando. En ese momento, comencé a pensar seriamente en irme, pero algo me hacía quedarme. No sé si era miedo o curiosidad, tal vez una mezcla de ambos. Decidí intentar distraerme organizando las cajas en la habitación de mi madre. Allí dentro, encontré otras 3 cartas, todas con la misma letra, la mía, y todas dobladas de la misma manera. La segunda hablaba sobre sueños que tuve cuando era niña, cosas que nadie más sabría. Mencionaba incluso el armario del pasillo, donde yo juraba que alguien me observaba cuando apagaban las luces por la noche. Me quedé con una sensación horrible en el estómago. La tercera carta era la peor. Decía que debía salir antes del atardecer, o las voces iban a empezar a tratar de convencer. No explicaba convencer de qué, pero a esas alturas ya estaba al borde de un ataque de nervios. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda, decir que no me sentía bien. Pero allá arriba, en medio de la sierra, la señal era pésima. Solo conseguí una barrita, y aún así no cargaba nada. Me subí a la silla de la terraza tratando de captar señal, pero nada funcionaba. La casa fue oscureciéndose aunque el día estaba claro. Las nubes comenzaron a bajar por las montañas y de repente, todo estaba medio gris, medio sofocante. Y sentía un peso en los hombros, como si algo estuviera apoyado en mí todo el tiempo. Esa sensación de que hay alguien justo detrás, aún sabiendo que estás sola. Fui a mi habitación para arreglar mis cosas y salir lo más rápido posible, pero cuando intenté abrir la puerta de entrada, la llave giró y no abrió. Lo intenté de nuevo. Nada. Di la vuelta para salir por la puerta trasera y también estaba cerrada, como si alguien hubiera echado la llave desde fuera. Me quedé parada, mirando fijamente la manija, sin poder razonar bien. Comencé a sudar frío. Dejé todo y fui a la cocina a tomar un cuchillo. El pánico ya se había apoderado de mí. No tenía sentido, pero la casa parecía estar reteniéndome allí. Fue en ese momento cuando escuché golpes que venían de dentro del armario del pasillo. 3 golpes secos, fuertes, seguidos de una respiración baja y larga. Ni siquiera intenté abrirlo. Retrocedí hasta la sala, temblando, y comencé a llorar. Ya no era solo miedo. Era una certeza de que algo en esa casa estaba tratando de volverme loca. Sentí que, si abría ese armario, ya no podría volver atrás. Perdería el control por completo. Me senté en el suelo y me quedé allí, encogida, con el cuchillo en el regazo, mirando fijamente la puerta del armario sin parpadear. El tiempo parecía no pasar más. Cuando finalmente tomé valor para salir de allí, la luz de la casa ya estaba fallando. Las lámparas parpadeaban, aunque no hubiera ningún corte de energía aparente. Tomé el celular e intenté grabar un video, alguna prueba de lo que estaba pasando, pero la cámara no funcionaba bien. La imagen quedaba toda distorsionada como si tuviera interferencia. Fue entonces cuando escuché mi voz. No una grabación, era mi voz, saliendo de alguna habitación de la casa repitiendo las mismas frases de la carta. No mires demasiado tiempo en los espejos. Ellos saben cuándo empiezas a recordar. Mi sangre se heló. Corrí hacia el espejo de la sala y vi de nuevo el retraso en el reflejo. Solo que esta vez, el reflejo sonrió.
Una sonrisa rápida, pequeña, pero que juro por todo lo más sagrado que yo no hice. Me giré al instante y di un puñetazo al espejo, que se rompió en pedazos grandes. Uno de ellos me cortó la mano, y aún con la sangre corriendo, no sentí dolor. Solo un vacío, un ruido sordo en los oídos, y una certeza absurda de que, si me quedaba 5 minutos más allí, algo dentro de mí iba a cambiar, para siempre. Después de eso, creo que perdí la noción del tiempo. Me quedé parada en la sala, con la mano sangrando, el espejo roto a mis pies, y esa sensación de estar rodeada por algo que no se podía ver. Los ruidos por la casa aumentaron, pasos, voces, como si varias personas estuvieran susurrando al mismo tiempo, pero sin ninguna palabra clara. Intenté taparme los oídos, pero el sonido venía de dentro, como si no fuera externo. Era como si toda la casa respirara, como si estuviera viva. Y yo era lo que ella esperaba para... No sé, nunca sentí algo así antes. Un terror que no viene de fuera, sino que parece nacer dentro de la cabeza. De repente, todo paró, de la nada. El silencio volvió, seco, sofocante. Las luces se estabilizaron. La llave de la puerta de entrada, que todavía estaba en la cerradura, giró sola y la puerta se abrió con un crujido lento. Me quedé paralizada, sin saber si corría o si aquello era otra trampa. Pero algo en mí decía que era la única oportunidad. Salí corriendo con la mochila a la espalda, la mano todavía sangrando y sin mirar atrás. Ni siquiera recuerdo haber cerrado la puerta. Bajé el camino de tierra hasta el coche y entré con tanta prisa que casi arranqué con la puerta todavía abierta. En el momento que encendí el coche, noté algo que me dejó paralizada por algunos segundos. Había otra carta en el asiento del pasajero. No estaba allí antes, estoy segura. Era la misma caligrafía, mismo papel, doblado igual. Solo tenía una frase escrita, en el centro de la hoja. Ahora lo sabes. Solo eso. No he abierto ninguna carta más desde entonces. Las guardé todas en una caja que cerré con llave en el armario de mi departamento. Nunca más volví a la casa de mi madre. Ni quiero volver. Vendí todo lo que pude y dejé el resto allí, cerrado. Volví a trabajar, atendí a mis pacientes, traté de seguir la vida normalmente, pero no es lo mismo. Cada vez que miro al espejo, aunque sea solo por un segundo, tengo miedo de que el reflejo me mire de vuelta con esa misma sonrisa. Aquello no fue una alucinación. Conozco las señales, sé lo que es disociación, delirio, fuga de la realidad, y no fue eso. Esas cartas estaban allí. La puerta se cerró. La casa me escuchaba. Y yo la escuché a ella también. Hasta hoy no sé quién escribió esas cartas. Si fui yo en algún momento que no recuerdo. Si fue mi madre. Si fue algo. Solo sé que sabían todo sobre mí. Cosas que no hablo con nadie. Cosas que ni siquiera recuerdo bien hasta hoy. Y eso es lo que más me asusta. No es lo que vi, ni lo que escuché. Es lo que quedó. Lo que me afectó de una manera que todavía me hace despertar en medio de la noche, con la sensación de que hay alguien parado en el pasillo de mi departamento, observándome, esperando que vuelva a recordar. Desde aquel día, no ha pasado nada más. Ninguna carta nueva, ninguna voz, ningún espejo extraño. Pero la sensación de que aquello solo se quedó quieto, esperando, esa nunca se fue. Y lo peor es no tener una explicación, es vivir con la duda. ¿Será que la casa se quedó con una parte mía? ¿O será que yo nunca fui completamente yo para empezar?